Integran a la sintonía a esta hora de la mañana cuando son las 11:09. Y como lo habíamos anunciado y ya está con nosotros para compartir en este nuevo día martes que tenemos, está para compartir con nosotros en esta mañana y la vamos a saludar a nuestra hermana Charo Michelén de Pablo. El tema de conversación hoy, o más bien el tema que ella nos va a compartir, lleva por título Lo que nuestros hijos necesitan escuchar cuando ya no están en casa. O sea, aparte de todo lo que tuvieron que escuchar. Y esperamos que haya sido así mientras estuvieron en casita, que después también puedan prestar oído. ¿Cómo está, hermana Charo? Para nosotros le damos la más cordial bienvenida y es un gusto tenerle. Hola hermana, ¿cómo estás? Para mí también es un gusto poder compartir con ustedes, pero hermana, faltó una palabra. A ver. Nuestros hijos adultos. O sea, Adultos, claro, pues. cuando ya se van de casa, Ajá. realmente se nos hace como preocupante. A veces tú dices que ya están adultos. ¿Cómo voy a mantener esta comunicación? Mm. Y ahí, hermana, es cuando realmente tenemos que pedir sabiduría de lo alto, porque todavía nosotros tenemos un deber delante del Señor de mantener, para mí es como mantenernos orando por ellos, mantenernos clamando por ellos, tener sabiduría para mantener una comunicación productiva y una comunicación donde tengamos sabiduría. Primero, si están casados, es un poquito más complicado porque debemos respetar a las esposas y respetar a los esposos. Eh, es muy importante, muy importante. Yo voy a exponerlo Ujú. desde mi perspectiva. Yo tengo 4 hijos, una hembra y 3 varones. Desde el momento que se casaron, yo nunca les he dicho, nunca he usado la palabra nuera. Yo no soy suegra de nadie. Esa palabra para mí suena horrible. Entonces, cuando yo los incorporé a mi familia, yo siempre he dicho, yo tengo 8 hijos. Y desde el momento que se casaron, era mi hijo, mi hija, mi hijo, porque para mí es una palabra dura, como hablar de suegra, de nuera. Y me parece que como cristianos, esa es una palabra más bonita y que ellos se sientan así. Mm. Entonces es importante que el Señor nos dé esa sabiduría Amén, amén. para que la esposa de mis hijos se sienta hija y yo tenga la sabiduría para tratarla realmente así. Ujú. Y el esposo de mi hija se sienta como un hijo y yo lo respete así. Entonces este tema a mí me pareció eh, muy conveniente, o sea, me pareció más bien necesario, Sí, sí. porque quería decir algo, hermana. Sí, vamos a estar muy atentos entonces a la exposición, hermana Charo, porque sin duda de pronto se habla muy mal de las suegras, como también muy mal de las nueras o los yernos. Es más, de pronto acá, no sé si allá en donde usted está, pero se dice, no era. Sí. No. Así que vamos a estar muy atentos, hermana querida. Adelante usted con la exposición. Por eso realmente es que yo me sentí movida a llevar esto a cabo. Para mí, lo más importante, es más, lo que es imprescindible, es estar delante del altar de Dios y clamar, Padre, dame sabiduría. Principalmente entiendo que de la única manera que esto se puede llevar a cabo es cuando ellos
ven, experimentan que en mi corazón eh, no son nuera y nunca los he presentado como, mira, ella es mi nuera. No, no, aquí somos 8 hijos. Entonces, en ese sentido, eso ha sido una gran bendición. Otro aspecto muy importante, aunque yo he recalcado muchas veces que tenemos que tener cuidado con las redes sociales, sin embargo, hay un aspecto sumamente importante que nos puede ser de gran bendición en este sentido. Por ejemplo, es muy sabio cuando nosotros utilizamos, yo no sé si ustedes usan mucho el WhatsApp, Uf, es para, así nosotros también. sí. Entonces es un utensilio excelente de comunicación. ¿En qué sentido? Nosotros podemos utilizarlo como una manera para orar por tus hijos y con tus hijos. Tenerlo como un chat familiar con todos tus hijos, incluyendo tus nueras y tus nueros. En otro sentido, todos tus hijos, pero también lo puedes tener individualmente, con todos. ¿Por qué? Porque puede haber necesidades particulares que tú necesites conversar con cada uno por separado. Eso es una gran bendición, porque desde temprano en la mañana, desde que tú abres los ojos, tú puedes postear una oración por todos tus hijos cada día. No se pueden imaginar, hermanos, la bendición tan grande que es cuando ellos ven que tú oras por todos. Eso trae una tremenda bendición a la familia. Y además, entre tú, tus hijos y, vamos a decir ahora, para que haya esa distinción, y los nueros, pero realmente va a traer una unión cada vez más, porque van a compartir contigo. Eh, Hay algo importante y es que ellos necesitan, amados hermanos, escuchar ciertos aspectos. En consejería, muchos padres me dicen, pero Charo, es que ya cuando ellos son grandes, hay cosas que no van a permitir que sigan pasando. Tristemente, tristemente, hay padres que creen que cuando los hijos ya salen de la casa, hay aspectos que no siguen sucediendo. A mí me sorprendía. Por ejemplo, eh, ya no seguía esa comunicación tan cercana. Ya no era necesario ese abrazo porque ya están casados. Ahora yo quiero compartir 10 aspectos que el Señor me fue mostrando a través de los años, tanto en consejería como en contacto con otras madres, eh, que son necesarios. Primero, nuestros hijos deben saber que ellos siguen siendo y son escogidos del Señor. Vamos a ver lo que dice en Primera de Tesalonicense 1:4. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. O sea, vamos a hablar, vamos a compartir. Ellos deben saber que son escogidos y amados del Señor. Cuán importante es para ellos saber que su Señor está en medio de ellos de continuo, pero más aún, es importante que ellos vivan con la certeza de que el plan de nuestro Señor para sus vidas sigue ahí.
¿Dónde podemos nosotros confirmar eso? Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esto les permite vivir con perspectiva. Lo importante es que nosotros continuemos diciendo cuán importantes son ellos para mí y para el Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? A través del chat. Cada día cuando yo les escribo, yo puedo introducir cada día un nuevo versículo y puedo escribirle un pequeño detalle. No es largo, pero le escribo un versículo de bendición. Y cada día ellos reciben bendición de nosotros. Hay una, ¿cómo les digo? Yo soy árabe, de descendencia árabe, perdón. Y decían que la bendición de una madre o de un padre va hasta la tercera y la cuarta generación. Mira qué hermoso es cuando nosotros los padres bendecimos a nuestros hijos y esa bendición va hasta la tercera y la cuarta generación. Eso es. Segundo, algo que es muy importante recordarle a nuestros hijos adultos es cuánto les amamos. Creo que muchas veces cuando nuestros hijos van creciendo, pensamos que ya no necesitan tanto que nosotros les mostremos nuestro amor expresado. Pero tú sabes qué, eso no es así. Ellos siempre van a necesitar. Es más, yo soy de las que piensan que a mayor edad más necesitan que lo abracemos, que lo aperruchemos. No importa que tu hijo esté casado, abrázalo, dile al oído, te amo, mi vida, qué bueno es verte. ¿Y sabe qué? En la Biblia yo nunca he leído que dice que el amor expresado es hasta cierta edad. ¿Verdad que no? No lo dice. Y sin embargo, expresarle amor a tus hijos le hace tanto bien. Y no te imaginas cuánto bien. No solamente eso, que eso repercute en la vida de su matrimonio para bien. Eso repercute en la vida de tus nietos para bien. Pero no solamente en tu hijo, también abraza a su esposa. Dile, mi hija linda, tú estás bella. Wow, mi amor, qué bello te queda ese vestido. Porque eso hace que tu relación con ella crezca y que ella se sienta amada por ti. Y eso trae bendición. Tercero, yo no pudiera enfatizar lo suficiente lo importante que es para nuestros hijos que ellos sepan que nosotros creemos en ellos. O sea, hazle saber que realmente tú estás apostando por ellos, que tú le crees. Esto es importante por varias razones. Por un lado, a veces ellos están luchando por algo y es necesario que ellos traten de seguir, incluso cuando están pasando por un momento difícil. Sin embargo, cuando nosotros como padres somos capaces de mostrarle apoyo, esto es un as para tus hijos. De igual manera, muchas veces he visto padres
destruir sus hijos con palabras. ¿Las palabras construyen a un hijo o las palabras destruyen cuando son negativas? Tristemente, tengo que decir que yo he escuchado padres cuando yo tenía el colegio que dañaban sus hijos diciéndole: tú no eres más que un bueno para nada. Realmente yo sé que tú no sirves. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? O sea, son expresiones de fracaso para tu hijo. Pero si por el contrario, tú muestras que crees en él, que pueden alcanzar sus logros, sus sueños, entonces nosotros podemos orar y mostrarle a nuestros hijos: sí, vamos a orar. Porque la palabra dice, mi hijo, como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ven, vamos a clamar juntos. Ven, vamos a pedirle ayuda al Señor. Entonces tu hijo ve que tú eres capaz de guerrear en oración por él. Esto hace toda la diferencia. Y como padres, nosotros estamos llamados a orar por nuestros hijos, a nuestro Padre Celestial, de manera que ellos sean fortalecidos en Cristo y puedan confiar continuamente en nuestro Dios. No importa las circunstancias que ellos tengan que enfrentar, las cuales muchas veces nosotros ni sabemos. Pero cuando nosotros intercedemos por nuestros hijos y con nuestros hijos, y cuando nosotros le pedimos al Señor, ellos son fortalecidos en el hombre interior. Y esto es precisamente lo que yo les compartía de cuán importante es tener un chat con nuestros hijos mayores y al despertar poder orar por ellos y presentarlos al Señor, ir ante el trono de la gracia para que el Señor obre en cada uno de ellos de acuerdo a sus necesidades por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. No solamente eso, que ellos van a comenzar a depender de la oración. Vamos a mostrarle a un Cristo soberano, capaz de interceder por ellos ante el trono de la gracia. Y esto es necesario, amados hermanos, sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de tanta dificultad, ahora más que nunca, nosotros como padres estamos llamados a interceder por nuestros hijos, en público, en particular, por cada uno de ellos conforme a su necesidad. Cuarto, nosotros debemos recordarles a quién pertenecen. Es importante que ellos sepan que son hijos de Dios si han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Debemos hablar cuán valioso es tener una relación con Dios, pero aún más, ellos deben internalizar este concepto, pues el hecho de saberse hijos del Dios Altísimo cambia por completo la manera que ellos se perciben a sí mismos
y las posibilidades que ellos tienen cuando ellos se ven como un hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero a mí me encanta qué dice la Reina Valera. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué dice en la Biblia de las Américas? Me gusta aún más. Dice que les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero aún más, si son hijos, también son herederos. O sea, deben saber lo que dice en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Con Él. Es por esto que es tan importante que tengamos esta conversación con nuestros hijos, que ellos son coherederos con Cristo, incluso con nuestros hijos, con nuestros nietos, de manera que reine la paz de Dios en sus corazones. Eso debe ser una conversación llana, franca en nuestros hogares. Una de las cosas que más yo me deleito es el domingo cuando regresamos de la iglesia, en el almuerzo, conversar de la palabra de Dios. Así los nietos la escuchan y nos deleitamos. Y es esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y eso aquieta y deleita su conciencia. Mientras se enfrentan a circunstancias difíciles, e incluso cuando se sienten frustrados, nosotros estamos llamados a plantar el conocimiento de su herencia, de la herencia celestial en sus hijos, porque la línea de la sangre de Jesús es el mejor regalo que nuestros hijos pueden recibir y la más significativa. Quinto, cuán importante es que nuestros hijos sepan que agradecemos a Dios por tenerlo en nuestras vidas. Hermanos, muchas veces en consejería mi corazón se ha quebrantado de cómo los padres se expresan de sus hijos. Sin embargo, en Filipenses 1:13 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y yo me pregunto, ¿saben nuestros hijos que nosotros damos gracias a Dios por ellos? Amados hermanos, vamos a decirle a nuestros hijos que pensamos en ellos con frecuencia, aún más que los extrañamos. Y esto es de gran valor para ellos. Es por esto que le estoy compartiendo esta palabra hoy. Es por esto que le digo del chat familiar. Es por esto que le quiero compartir lo importante de orar por ellos y con ellos. ¿Le dices tú a tus hijos que le das gracias al Señor por tenerlos en tu vida?
le dices, amado hermano, amada hermana, que ellos son importantes para ti, que tienes deseo de verlos, que, que los extraña. Yo quisiera que me permitieran dar un testimonio personal de algo que me pasó en una conferencia y algo que marcó mi vida para siempre. Hace unos años yo fui a un congreso de mujeres, de mujer verdadera, y en ese congreso, una de las charlas que había era sobre el nido vacío. Claro, para mí era muy pertinente porque ya todos mis hijos se habían casado y pensé, bueno, pues esta es la charla que yo debo participar. ¿Cuál no fue mi asombro, mi sorpresa, cuando el tema era cómo habían celebrado las damas que estaban compartiendo conmigo el nido vacío? Cuando ellas comenzaron a relatar las historias de cómo cada una de ellas habían celebrado cuando se fue cada uno de sus hijos de la casa y se quedaron solas, perdóneme decirle esto para mí me parecía algo insólito, completamente insólito. Al final de la charla, yo, como todas estaban participando, yo pedí un turno. Con lágrimas en los ojos, expliqué que yo ahora podía entender por qué los hijos, cuando sus padres eran mayores, lo llevaban a un home, o sea, un asilo. Todas me miraban como con asombro y me preguntaban que por qué yo lloraba. Yo les respondí que me excusaran, pero yo tenía que ser muy sincera. Yo les dije, yo no puedo entender por qué ustedes celebran con gozo que sus hijos se van de la casa a los 18 años. Para mí, esto es totalmente asombroso. Para nosotros, los hijos se van ya porque van a la universidad o si no, los hijos se van de la casa cuando se casan, a lo que todas se sorprendieron grandemente. Eh, Amados, no sé si ustedes pueden entender mi punto de vista, pero yo quiero decirle algo. Nunca, por favor, nunca le muestres a tus hijos que te son una carga. Esto es muy doloroso para ellos y es importante que nosotros sepamos lo que dice la palabra de Dios. Y es que para ellos tú debes mostrarle que ellos han sido un bello regalo para ti. Porque realmente eso es lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 127:3 dice que los hijos son una dádiva, son un regalo del Señor a nosotros. Y así ellos deben visualizar en nuestras vidas que nosotros los recibimos. Y no solo yo pienso esto. Jake Owen dijo, me dieron un gran regalo. Es un milagro que nunca deja de sorprenderme. Quiero recordarme y dar gracias a Dios todos los días de mi vida. Tener una esposa y una hija me da mucho más propósito en mi vida. Antes yo era más egoísta, pero ahora pienso en qué tipo de modelo quiero ser. Solo quiero ser un mejor hombre. A esto es que yo me refiero, amados.
Muéstrale a tus hijos que para ti ellos son un bello regalo. En sexto lugar, comparte con tus hijos recuerdos, recuerdos que han vivido, buenos momentos, aún tus hijos, los viajes, los momentos que han vivido como familia. Otro aspecto importante es también que ellos conozcan sus raíces, sus abuelos paternos, maternos, quiénes eran. Hacer un árbol genealógico es precioso. Por ejemplo, si su descendencia eran de otros países, es también hermoso. Si eran árabes, españoles, de donde fuera. Para tus hijos, esto es un tema muy hermoso saber y les ayuda de muchas maneras. Que tengan fotos de la mamá, del papá, eso es lindo para ellos. Y que puedan conocerlo si se habían muerto y no lo conocieron. Otro aspecto importante, el séptimo, dice, comparte con tus hijos mayores lo que tú hayas aprendido. Fíjate que en Proverbio 23:2 dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Nuestras experiencias vividas le van a servir a nuestros hijos siempre que sepamos compartir nuestras experiencias. Lo mismo que demostrarle que sus consejos son importantes para nosotros. O sea, que nosotros escuchamos sus opiniones, que ellos son importantes para nosotros. Es esencial establecer un estrecho vínculo con nuestros hijos mayores. Me refiero a consultarles, a contarles nuestras cosas. En mi caso particular, a mí me encanta escribirle, por ejemplo, que subió la moneda, las noticias. Lo importante es que no perdamos ese contacto especial con cada uno de nuestros hijos y con cada uno en particular. Por ejemplo, quizá uno de tus hijos es el más duro con la computadora. Consúltale de la computadora. O el otro sabe más de número. Consúltale de número. Lo que es importante que tú sepas mantener ese contacto físico, ese contacto particular con cada hijo, porque eso va a ser algo precioso para ti y para él. Respetando su carácter, respetando su forma de ser, y de esa manera tú vas a tener una preciosa relación con tu hijo, igual que como la tenía cuando era pequeño y quizás hasta más hermosa que cuando era pequeño. Para eso vamos a pedirle sabiduría de lo alto al Señor. Y así podremos mantener esa relación tan cercana. Otro aspecto importante que podemos tener con nuestros hijos ya mayores es orando por ellos, por cosas particulares. Muchas veces se nos olvida que lo que nuestros hijos aprendieron de pequeño en nuestros hogares es lo que ellos van a llevar a su hogar. Recuerdo que una de las cosas más hermosas que sucedió con uno de mis hijos era que como orábamos por todo, cuando ya mi hija estaba en la universidad, ella tenía la costumbre
de llamarme cuando tenía un examen difícil. Y las compañeras veían que ella se apartaba, me llamaba por teléfono y le decían, ¿qué tú haces? Y ella dice, no, yo llamo a mami y le digo, mami, ya llegó el profesor, va a comenzar el examen. Pero ella le iba excelente. Y sus compañeritas le decían, pero dile a tu mamá que ore por mí, que ore por mí, que ore por mí. Y ese orar se comenzó a hacer una lista y fue algo tan hermoso, porque entonces las compañeritas de mi hija comenzaron a mandarme nombres escritos y le decían, dile a tu mami que también me agregue. Pero eso fue algo muy precioso, porque esas niñas también comenzaron a mandarme su nombre y se hizo una pequeña cadena de oración. Y así, de esa misma manera, mis otros hijos fueron llevando esa costumbre a sus hogares. Ellos van a aprender lo que tú les enseñes. Y eso es algo hermoso. Ustedes podrán decir, pero hermana, yo no hice esto en mi casa y ya quizás es tarde. Nunca es tarde para comenzar. Cuando tú estás pendiente de las actividades de tus hijos, cuando tú estás pendiente de si un hijo tuyo tiene un niño enfermo, cuando tú estás pendiente diariamente de la vida de tus hijos, o cuando tú oras diariamente por tus hijos, amados hermanos, nosotros podemos orar por ellos. Por ejemplo, ahora mismo con esta pandemia, ora para que ellos no sean contagiados. Ora simplemente para que el glorioso Señor y Salvador nuestro sea exaltado en la vida de cada uno de ellos y en la vida de cada uno de tus nietos. Ora para que el Señor los proteja y los guarde. Ora para que el Señor guarde sus pies de resbaladero. Ora para que el Señor abra los ojos de tus nietos a temprana edad. Ora para que el Señor los libre de todo mal. Hazlo público en el chat. Y si tus nietos ya tienen teléfono, inclúyelo en ese chat, de manera que ellos también lo hagan y puedan incluso ponerte peticiones particulares. Lo más importante es que ellos vean que para ti ellos son importantes y que tú intercedes ante el trono de la gracia por cada uno de ellos en particular. Es algo hermoso cuando esto sucede con cada uno de tus hijos y por cada uno de tus hijos. Esto va a ir creciendo, creciendo, creciendo cada día. Otro aspecto muy hermoso, es sumamente importante y que se haga una costumbre. Noveno, yo te perdono. ¿Y tú? ¿Me perdonarías, por favor? Cuando nosotros vemos la palabra perdón, es una palabra que del griego, cuando se traduce, significa dejar ir. Otra traducción dice que es una palabra que yo pudiendo hacer daño, yo decido no hacerlo. El perdón no es dejar que alguien se salga con la suya, sino es más bien tú mismo librarte del rencor. El perdón es el plan de Dios que nos permite estar libres de llevar una carga. Es lo que nos ayuda a librarnos de todo lo que nos puede impedir entrar ante el trono de la gracia
libremente. Creo que uno de los mayores regalos que podemos dar a nuestros hijos es lo que dice en Mateo 6:12. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Creo que cuando ellos viven y crecen perdonando desde pequeño, es un regalo invaluable para toda la vida. Enseñar la importancia del perdón desde temprana edad es difícil. Recuerdo que cuando ellos estaban pequeños y se peleaban, era importante, era necesario que se pidieran perdón y que perdonaran de manera verbal y que se dieran un abrazo. Pero ¿qué pasa? Ahora son mayores y muchos padres en consejería comentan, bueno, mira, yo no puedo hacer nada. Y yo te pregunto, no, tú no puedes hacer nada. Como padres, nosotros debemos hablar con ambos por separado, al igual que como padres debemos ser intermediarios, orar en privado, orar con ambos, orar por ambos, y deben saber que lo estamos haciendo. No te dejes consumir por la rabia, ya que la falta de perdón te lastima a ti. Así que suelta eso, déjalo ir y deja que Dios se ocupe del problema. Su plan es el mejor para todos los involucrados. Confía en Dios. Sé un modelo a seguir para tus hijos. Por favor, trabaja la lección del perdón. ¿Cómo? Viviendo tú mismo el perdón en tu propia vida. Pero no permita que tus hijos se enemisten. Y por último, creo que lo más importante es que los padres bendigan a sus hijos. No solamente cuando estornudan y tú le digas, el Señor te bendiga, sino es bendecir a nuestros hijos en todo tiempo y en todo lugar. Te bendiga desde lo más profundo de quien es Dios como su Padre. Inserta el nombre de Dios en esta bendición de Números 6, 24 y 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Oh amados, que nosotros podamos orar y clamar por nuestros hijos con nombre de día y de noche y de madrugada, por nombre y con un anhelo. Padre, que te sirvan a ti, el único Dios verdadero, por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Te lo suplicamos, amados hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor nos enseñe a ser intercesores fieles por nuestros hijos, por medio de Jesucristo. El Señor los bendiga, hermanos.